En el día de hoy quisiera contarte una historia que está en el Antiguo Testamento y vemos un poco la sombra que está oculta de lo que es muy claro en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio. Quizás esté muy familiarizado con este relato histórico que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo Segunda de Reyes, capítulo 5, y en el versículo número 1 vemos un relato histórico que aparece del profeta Eliseo y Naamán. Y quisiera hablar un poco sobre esto, aunque lo he escuchado de muchas formas yo esto, pero quería enfocarlo un poco en la salvación de tu alma, en la salvación de la obra redentora que hizo nuestro amado Señor Jesucristo, que vivió una vida santa y cumplió lo que decía la justicia, tanto lo que demandaba la justicia, vivir una vida santa y morir por nuestros pecados. Y acá vemos un poco del Evangelio que está ahí. Hay el personaje que encontramos acá, los principales podríamos decir dos, Eliseo y Naamán. O sea, uno es el profeta y el otro era un hombre, o sea, hay un general podríamos decir, si ustedes leen ahí todo el texto y el contexto, que era del ejército del rey de Siria. Y este era un hombre que tenía de todo, un señorío tremendo, muchas batallas, y tenía todo lo que podía haber logrado el hombre, como tengo que hablar este domingo, sobre el rico ese que tenía todas las cosas, pero fue un necio. ¿M? Pero no tenía a Dios. Ahora lo que sucede es que este hombre tenía todas las cosas, pero tenía algo que todo hombre tiene. ¿Qué es? Él tenía lepra. La Biblia dice que nosotros tenemos la lepra, pero la asocia en el sentido espiritual con el pecado. Y este hombre tenía pecado ahí. Entonces él quería sacarse esa lepra que estaba ahí, pero no podía, no hallaba. Así el hombre tampoco puede deshacerse de esa lepra o del pecado, puede luchar con su fuerza, con un vicio, con lo que quiera, pero nunca va a poder en su fuerza sacárselo. El hombre es miserable en sí mismo, no puede. Se puede restregar en el baño, sacar y hacer muchas buenas obras, dar un regalo a su esposa o tratar bien a su esposo para limpiar su conciencia, pero nunca va a limpiar porque solamente es la sangre de Cristo que limpia el pecado del pecador. Vemos este hombre que estaba ahí y quería, tenía todos los vestidos quizás más limpios y de seda, de púrpura, pero nada de eso le podía solamente quitar el pecado. Hasta cuando él escuchó, o sea que de la sirvienta, de la esposa, le contó a Naamán acerca de un profeta de Dios, un hombre de Dios, apartado, que vivía en Israel. Y escuchó que ese hombre podía sanarle. Este hombre no vaciló y fue y cabalgó hasta ahí con su siervo. Pero no solo eso, amados. Dice el relato acá, si ustedes lo ven en sus Biblias, en el capítulo número 5 de Segunda de Reyes, dice que él llevó un montón de tesoros y regalos para darle. Así el hombre, amados, quiere de alguna forma apropiarse de la salvación de Dios por medio de obras. Regalarle algo a Dios, voy a hacer esto para Dios, voy a hacer una ofrenda, voy a dar esto. Dios no necesita nada. La salvación es gratuita, como dice el libro de Romanos capítulo 3. La justicia está provista por Cristo. Este hombre quería sacarse eso y quería ir para recibir esa sanidad, pero él quería de alguna forma comprarla, podríamos decirle, darle regalo. Y eso es lo que quiere el hombre, siempre quiere, es el orgullo que está. No puede entender lo que es la gracia, como gratis, nadie te da nada gratis. Te lo tenés que ganar, porque si no te lo ganás nadie te lo va a dar. Ese es el pensamiento del humano, es contrario a la fe o la confianza de lo que dice Dios. Dios dice que uno puede ir gratis, comprar gratis esa salvación. Está gratis, provisto para todo aquel que crea, todo aquel que viene. Pero para eso debe dejar el orgullo, que este hombre no quería dejarlo. Era un hombre que dice la historia ahí, nos cuenta el relato bíblico, de que él era un hombre valiente, podía enfrentar guerras, si ustedes lo ven acá, y no tenía miedo de nada. Era un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes, pero no a recibir una orden, no a humillarse. Y él fue humillado de alguna forma, porque ni siquiera, si ustedes lo leen acá, que no me da tiempo el relato por estos minutitos, ni siquiera salió Elías a recibirlo. Le dijo que vaya a un río, que creemos que es el río Jordán, y un río que estaba sucio, a meterse. Y él no quería, se ofendió. Así se ofende el hombre, amados, cuando
una persona quiere ir a recibir de Dios y no quiere con lo que Dios le dice, lo que Dios demanda. No quiero esto. Y nuestros pensamientos y nuestras acciones no son como las de Dios, dice el Señor en Isaías 55. No son los mismos caminos, no son lo mismo que tenemos nosotros. Por eso que el hombre debe obedecer lo que Dios dice. Y este hombre no quería. Así se podría sanar la lepra, ¿eh? Así usted pueda salvarse de ir al infierno. Se le predica a la persona y la persona dice, no quiero. No quiero. Ese es el orgullo. Porque para entrar al reino de Dios es que la puerta se estrecha. Angosto el camino. La persona tiene que también humillarse. Reconocerse pobre de espíritu. El hombre quiere ser independiente de Dios, quiere recibir favores de Dios, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Quiere el Salvador, que le salve de la lepra, pero no quiere el Señor. Y él no quería. ¿Por qué digo el Señor? Porque el Señor le va, es como para que pueda entender usted en el contexto de ahora, contemporáneo sería como un jefe, como vamos a decir, alguien que está a cargo, que le dice, bueno, tenés que hacer esto en el horario esto. Él no quería eso. Quería el Salvador. Quiero esto, pero no quiero que vos me des órdenes. Y él no quería humillarse, no quería ser pobre de espíritu. Entonces, eso es así como muchas veces las personas quieren un evangelio muy fácil. Pero Dios da, pide, pero a la misma vez da. Pero la persona debe creer en la persona. Dice el Señor que debemos creer en la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y por supuesto usted no te tiene que a ponerse a ir hasta como muchos hacen, ir a viajar al río Jordán y estar ahí y traer tierra santa. No es eso. La salvación está ahí, cerca de usted. Con su boca, si usted confiesa que Cristo, usted se reconoce como un leproso, porque este hombre vio la lepra. Todos sabemos que somos pecadores. Usted póngase la mano y va a decir que no me va a decir que nunca mintió, no me va a decir que nunca codició, que nunca miró a una mujer, lo que sea. Todos sabemos. Ahora, él sabía que era un leproso. El problema es que no quería obedecer a Dios. Así es el hombre, así somos nosotros. A menos que la gracia divina nos provea la fe, o sea, fe es confianza, si no entiende. ¿Confiar en qué? Bueno, ve y métete ahí. No quiero. Bueno, Dios dice, ve y métete y lávate con la sangre de mi Hijo amado. ¿Qué significa eso? Bueno, que Cristo derramó, como dice, le invito, si tiene una Biblia, usted en alguna parte de su casa, en Isaías 53, versículo 4 al 5. Y ahí nos habla que Él dice que ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, para que lo tuviéramos por azotado, dice la Biblia, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, nuestras rebeldías, pecados. Fue molido por nuestros pecados. El castigo, dice, que nos trajo la paz fue sobre Él. ¿Por qué usted tiene paz? Bueno, fíjese, dice Romanos 5.1, pues dice, porque Dios está enojado, está irado con el pecador. Fíjese, ahí lo ve en la cruz. Pero Él trajo esa paz, esa reconciliación, para que usted esté bien con Él. Pero lo cargó Él. Entonces esto se dice, ¿cómo? Imagínese en el Hijo de Él. ¿Usted cree que va a pasar la prueba cuando Él fue perfecto? Él asumió, Él fue el que se puso adelante. Y por sus heridas nosotros fuimos sanados o curados. Primera de Pedro, capítulo 2, creo, versículo 24, si no me equivoco, no me acuerdo bien el texto, pero dice que también lo mismo, aludiendo y dando una interpretación de nuestros pecados. Curados significa salvados también en la Biblia. Fuimos salvados. Usted no tiene que ir al río Jordán o al río meterse ahí. En ese caso era sucio, pero en este caso usted es el que está sucio. Nosotros estamos sucios. Para ir a la preciosa sangre que fue derramada. Porque dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice la Biblia en Levítico también. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que Cristo hizo propiciación, y propiciación es ponerse en un lugar para recibir el castigo de alguien, se puso en su lugar. Ciertamente dice, puede haber uno, dice Romano, que pueda llegar a hacer eso. Pero eso no va a quitar, porque el que muere es pecador. Pero Él ocupó el lugar de usted. ¿Sabe qué es eso? Es lo que demandaba la ley que fue quebrantada en el Edén. Ocupa ese lugar. Pero también la ley demanda una vida perfecta. Él también hizo eso. Ahora, si usted no entiende su condición pecaminosa, dice, sí, como que lo acepté y nada más. Entonces nunca va a entender. Usted tiene que mirar a Dios, su santidad,
su justicia. Él no baja el estándar, como por ahí andan muchos diciendo, no, aceptás Jesús en tu corazón. No, ese hombre ni siquiera vio la necesidad de Cristo. Repitió algo con su boca y ya está. Pero él con su mente no entendió su condición, no vio a Dios. Entonces, ¿de qué va a creer? Su fe es espuria, es superflua. Si no entiende lo que le estoy diciendo, es como que no, lo dice hoy y no tiene nada, porque él no lo entendió. No entendió nada. Repitió algo así y ya está. Y se fue. Y después sigue con su vida. Pero si usted entiende por lo menos un par de atributos de Dios, que Dios es justo y Dios no va a pasar por alto el pecado, Dios es santo y sigue manteniendo la misma ley en alto, entonces, ¿cómo usted puede ser salvo? ¿Cómo pudo ser salvo este hombre que no quería? ¿Sabe qué tuvo que hacer? Dice el relato de 2 Reyes capítulo 5. Tuvo que humillarse, tuvo que ir. Los esclavos en una parte, a él le dice que se fueran ahí. O sea, el relato dice que él tenía que, él no quería, se estaba por ir, pero le dijo que se fueran ahí, que no iba a perder nada, al hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Dice, los criados se le acercaron, le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. ¿Ha tocado la colita de un bebé? ¿O lo ha tocado las manitas? Limpio quedó. Limpio. Como un bebé. Volvió a nacer. Eso es lo que demanda de usted y de mí. De todo varón o mujer que le predica la palabra, ¿qué debo hacer para ser salvo, Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la palabra de la cruz. Es locura para muchos, amados, que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, dice la Biblia, el apóstol en 1 Corintios 1:18, es poder de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios. Crea, así, sucio, leproso como está, Dios le dice, ve a Cristo, así como estás. Pero yo hice esto, cometo esto, quizá, porque Él vino a salvar esas clases de gente que se reconoce así. No vino a salvar a aquellos que se creen bien o justos. Los que de verdad bajan la cabeza y dicen, hallaré perdón. O como por eso peregrino, ¿qué haré para ser salvo? Debe creer usted, pero para eso usted se tiene que sentir de verdad y mirar y ver la suciedad. Cuando usted está sucio, dice, me tengo que lavar las manos, tengo que bañar. Bueno, así, pero en el sentido espiritual. Y creer, aferrarse que hay perdón de pecado. Y este hombre hizo eso. Y obtuvo, vamos a decir, lo que es el perdón de los pecados. Y ahí vemos un poco lo que quería contar en el día de hoy, un poco el Evangelio, en estos menos de 15 minutos, lo que como está en el Antiguo Testamento, vemos un poco del tipo de Cristo, lo que iba a ser el antitipo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Si no me entienden lo que estoy diciendo, esa sombra de lo que Cristo iba a hacer. Pero lo mismo siempre está el mensaje, es creer en la palabra. Lo que dice Dios le está diciendo, te digo esto, no es como vos decís, es como yo te digo. Y hoy el Señor le está dando la voz de mando a usted. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo.